Vamos a... Los saludo entonces a todas, a todos. Hace frío aquí en Santiago, no sé por allá, pero está un poquito helado, así que esperemos que hoy día sea una sesión, a pesar del frío, que contribuya, que aclare dudas y que podamos terminar algunas cositas que nos quedaron pendientes la clase anterior, ¿no? Hoy día la idea es ver modelos de evaluación de perfiles. Hay una lectura que quedó ahí entregada. Vamos a visualizarlas rápidamente, se puede profundizar con esa lectura, y la idea es que hoy día en el taller hagan dos cosas, ¿sí? Yo voy a ver si Cristian me ayuda también a pasearme por los grupos. La idea es que ustedes puedan adherir a un modelo, dada la naturaleza de la carrera, dado el estado de situación de la carrera, observando los datos que tienen en la ficha, observando la lista de cotejo, cuál es el modelo que sería más pertinente para aplicar. De acuerdo a estas 5 alternativas, hay muchas más, por cierto. Y luego dejar buena parte del taller, es un ejercicio cortito, buena parte del taller en lo que quedó pendiente la vez pasada, que era completar la matriz de juicio evaluativo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos para hoy. La idea de hacer ambas, tanto pronunciarse respecto a cuál es el modelo más pertinente que se podría aplicar para efectos de la carrera, y completar la matriz de juicio evaluativo, va a permitir, junto con la lista de cotejo y la ficha de la carrera, armar la metodología que es el producto final del módulo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día, cuando veamos los modelos, también vamos a conversar respecto a qué elementos podría tener esta metodología, de acuerdo a lo que está expresado allí. ¿Sí? No sé si está subido a plataforma, pero ya tenemos en qué va a consistir el producto final, y todo este material que ustedes han construido va a servir para armar esta metodología. Por acumulación de productos nos va a servir para armarla, ¿ya? Así que vamos a compartir una presentación que, como les conversé la vez pasada, la idea es comprimirla un poquitito para darles más tiempo al taller, y vamos a visualizar entonces la temática de hoy día. Contarles que para desarrollar una metodología necesariamente nosotros debiésemos conocer algunas alternativas, algunos constructos teóricos, algunos paradigmas respecto de los cuales se están en este minuto evaluando los perfiles de egreso, a partir de buenas prácticas que se han recogido en instituciones de educación superior. Estos constructos o modelos, ¿sí? Están hoy día implementándose de manera más bien mezclada, y la idea es que, como ya hemos visto los criterios de acreditación, vayamos visualizando cuál es el modelo que nos podría servir más a propósito de las exigencias de acreditación, pero también que sea pertinente a las características de la carrera y también a las características institucionales, ¿no? Hagamos una especie de revisión general, ¿sí? Tenemos que pensar que los perfiles de egreso, que en el fondo es el objeto de estudio y de evaluación, están construidos en base a ciertos elementos, en base a información relevante, ¿sí? Como estos procesos son continuos, vamos a tratar de mirarlo por ahora de manera lineal. Entonces, tenemos un perfil de egreso que está construido a partir de lo que refiere el sistema de educación superior, ¿sí? No podemos no considerar lo que dice el sistema de educación superior al respecto, sobre todo desde el ámbito disciplinar, si son carreras profesionales, si son técnicas, etc. También el sistema seguramente de la calidad nos exige ciertas cosas, ¿sí? Por otro lado, tenemos la misión y la visión institucional, que no la podemos, ¿verdad?, ignorar. Y también hay ciertos requerimientos de la propia profesión y de la propia disciplina, del ámbito de conocimiento,
que deben necesariamente estar incluidas o deben ser consideradas para cuando nosotros armamos nuestros perfiles de egreso. Suponiendo que eso está bien armado, ¿sí? Y si no, lo vamos a recoger en el proceso evaluativo. Si es que hay algo que no está del todo contemplado, debiese aparecer en el proceso de evaluación, lo recogemos y lo integramos para ajustarlo. Supongamos que está bien armada, tiene todos los elementos. A partir de ello, uno puede recoger evidencia o recoger información cuando se implementa el plan de estudio, que está direccionado hacia el cumplimiento del perfil de egreso. Nosotros en ese proceso podemos ir mirando qué está ocurriendo con la percepción de los actores clave, si efectivamente los actores clave nos refieren cuál es el grado de cumplimiento del perfil de egreso de esta carrera. También hay ciertos indicadores de resultados que de alguna manera están visualizados en la ficha, qué está pasando con el egreso, qué está pasando con las asignaturas críticas, de todos los que matriculamos, cuántos se titulan, qué tan eficientes somos y cómo se está comportando a partir de la lectura que podemos hacer de los indicadores y los resultados, cómo se está comportando el trayecto formativo. Hay otras evidencias también que podríamos recoger sobre el grado de cumplimiento del perfil, especialmente aquella evidencia que dice relación con el monitoreo de los desempeños de los estudiantes, por ejemplo, o de qué manera se retroalimenta este perfil con las actividades de vinculación con el medio, qué está pasando con las prácticas, por ejemplo. Hay otro tipo de evidencias que se pueden sumar y que se desprenden de cuando uno está implementando este perfil o este plan de estudio. Y también nosotros podremos recoger de la construcción de este perfil y de la implementación plena del plan de estudio que apunta a este perfil, un juicio experto. ¿Qué está pasando con este perfil? ¿Qué tan pertinente, qué tan consistente es con nuestra profesión? A través de un juicio experto. Y ese juicio experto por lo general son académicos, son pares que pueden estar al interior de la institución, pero también fuera de la institución. De modo que uno podría consultar la opinión de estos expertos y verificar qué está ocurriendo con mi perfil de egreso en ese sentido. Cuando nosotros hacemos esta recogida, podemos, cuando vienen los procesos de autoevaluación, que, abro paréntesis, no siempre son para acreditación, porque la autoevaluación debiese ser permanente, no solo para instrumentalizarla y solo para que sirva cuando tenemos que acreditarlo, se constituyen en insumos para autoevaluar. Toda esta información, al final de cuentas, nos sirve para tomar ciertas determinaciones, levantar juicios evaluativos y finalmente tomar ciertas decisiones evaluativas para promover este mejoramiento continuo. Cuando nosotros detectamos nuestro proceso de autoevaluación a través de la recogida de esta información, levantamos juicios evaluativos como lo hemos hecho en la matriz, lo estamos haciendo en la matriz, y tomamos ciertas decisiones, ¿sí?, sobre qué cosas hay que cambiar, sobre qué ajustes hay que introducir, entonces se despliegan una serie de oportunidades para materializar acciones de mejoramiento. Y estas acciones de mejoramiento entonces van a nutrir un nuevo perfil que siempre, o en teoría, debiese ser mejor que el que teníamos antes. Entonces, este ciclo de mejoramiento continuo ya no es lineal, como lo podemos ver a lo mejor aquí para efectos de ordenar, ¿sí?, el panorama, sino que permanentemente va a ser circular. Y cuando ya esto está instalado en la institución, a veces es complejo decir, bueno, ¿desde dónde partimos? Porque puede ser que el punto cero sea la autoevaluación, ¿sí? Pero otros estiman que el punto cero debe ser la constitución de un nuevo perfil que tenga una serie de características. Da lo mismo, desde dónde estamos empezando. Lo importante es que sea cíclico y continuo. Entonces, en estos antecedentes que vemos aquí y que se desprenden o se recogen de la implementación del plan de estudio que está apuntando hacia la consecución del perfil de egreso, le corresponde, si unas pesan más, otras pesan menos, dependiendo del enfoque, dependiendo de los énfasis, le corresponden indicadores de evaluación, ¿sí?
Y esos indicadores de evaluación conversan con distintos modelos. O sea, hay distintos modelos que ponen más acento en la percepción, hay otros que ponen más acento en la evidencia, hay otros que ponen más acento en la verificación de indicadores y resultados, etc. ¿Sí? Entonces, esta información que yo recojo del perfil va a depender del modelo al que adscribimos. ¿Sí? Y ahí tenemos que ver, en lo que es la clase de hoy, dónde vamos a poner los énfasis para que luego los procesos de autoevaluación recojan todo lo que tengan que recoger para tomar buenas decisiones. Por otra parte, los procesos de autoevaluación, ¿sí? A los procesos de autoevaluación les subyacen criterios de evaluación según la CNA. Así como hay modelos de evaluación del perfil de egreso, al mismo tiempo hay criterios propios que tienen que ver con la Ley de Aseguramiento de la Calidad y que considera ciertos lineamientos, ciertos requerimientos mínimos para dar cuenta de una formación de calidad al interior de nuestro sistema educativo chileno, y que lo hemos visto, ¿verdad?, en estas clases. Y también, cuando nosotros tomemos decisiones, después de haber levantado juicios evaluativos, que también están en el marco de los criterios de evaluación de la CNA, cuando tomemos decisiones aquí en la nube verde, tendremos que tomarlas en el marco institucional y en las instancias de toma de decisiones. No podríamos tomar decisiones fuera del ordenamiento institucional, ¿sí? Debiese haber normativas, reglamentos que intencionen y que regulen claramente quién toma la decisión, quién la valida, quién la aprueba, cómo se ratifican, bajo qué instrumento formal al interior de la institución, ¿sí? Entonces, esta toma de decisiones necesariamente tiene que estar en el marco del funcionamiento normal y formal de la institución. ¿Sí? Entonces, vemos que en este seguimiento y monitoreo del perfil de egreso, nosotros tenemos una dinámica circular, permanente, que puede partir desde cómo estamos mirando el perfil de egreso, o también puede partir desde los procesos de autoevaluación, o puede partir desde la toma de decisiones que día estamos tomando a propósito, por ejemplo, de ejercicios de autoevaluación que se están haciendo al interior de las carreras, o a propósito del ejercicio de autoevaluación que se está haciendo para efectos de acreditación institucional. Seguramente se van a tomar una serie de decisiones que va a gatillar cambios a lo mejor en el perfil. No importa de dónde se parte, lo importante es que esto sea cíclico y vaya constantemente retroalimentándose, donde la centralidad y la importancia de los procesos autoevaluativos es sumamente importante para que este seguimiento y este monitoreo se haga en el marco del aseguramiento de la calidad. Dicho eso, un poco para ordenar, ¿por qué levantamos juicio evaluativo? ¿Por qué estamos pensando en modelo? Bueno, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el fin? Sí, un poco para ordenar eso y entendiendo que esto se hace en esta lógica cíclica. También tenemos que pensar que esto se desarrolla durante o a lo largo y ancho del trayecto formativo. Tenemos un perfil de egreso orientador de las decisiones académicas, orientador de las decisiones respecto al tipo de competencias que se desarrollan, a los aprendizajes, a los desempeños, y todas esas decisiones van constituyendo un plan de estudio, y todas las cosas que ocurren en ese plan de estudio van a configurar lo que llamamos trayecto formativo. En este esquema, nosotros podemos visualizar que en las cuadrículas están organizados los años en semestres. O sea, aquí tendríamos un primer y un segundo semestre, un primer año, un segundo año, un tercer año, cuarto año y quinto año, suponiendo que la carrera es de 5. Si es de 4, se acorta un poco más. Y podríamos ver que en este trayecto formativo, cada cuadradito podría ser una actividad curricular o una asignatura, dependiendo cómo es el lenguaje que utiliza el modelo educativo. En un principio, en el hito 0, nosotros tenemos el perfil de ingreso, no el perfil de egreso, el perfil de ingreso. Ahí hay una caracterización importante
y la idea es que desde el punto de vista de los aprendizajes, la distancia que existe entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso, desde el punto de vista de la posibilidad de un estudiante de llegar a puerto, debe estar muy bien planificada para que no se nos produzcan fracasos en este trayecto formativo. Y en ese sentido, visibilizar cuáles son las habilidades de entrada, los conocimientos de entrada de nuestros estudiantes para intencionar durante el trayecto formativo ciertas cosas, es relevante en este minuto para evidenciar que estamos atendiendo aquello y para poder obtener buenos resultados en cuanto al cumplimiento del perfil de egreso. Mientras más atendemos esta característica, más posibilidades tenemos de intervenir aquí, en el trayecto formativo, y más posibilidades tenemos de lograr el perfil de egreso. ¿Ya? Ahora, el estudiante egresa aquí, en esta última flecha. Todo lo que queda afuera, en gris, no en celeste, son cosas que le ocurren al estudiante una vez que ya está titulado. Y más o menos, según la literatura especializada, ya al segundo año de ejercicio profesional, uno podría configurar un perfil profesional. ¿Qué es lo que está pasando con mis estudiantes? Recoger incluso información de lo que está ocurriendo aquí para configurar un ejercicio profesional. Hay modelos y hay experiencias en instituciones de educación superior que están haciendo un seguimiento importante de lo que está ocurriendo aquí para luego retroalimentar al inicio, más que el perfil de ingreso, aunque podría ser, una vez que el estudiante ya está en los primeros años de formación. De modo que no sientan que hay una desactualización o que están aprendiendo cosas que están fuera del espacio profesional. Por lo tanto, hoy día las exigencias son mayores. No solo, ojalá, preocuparse de los perfiles de egreso, sino que ir intencionando al menos algunas exigencias que surgen durante el ejercicio profesional. ¿Sí? Si bien la institución no necesariamente tiene que hacerse cargo de lo que está ocurriendo en esos nichos, ¿sí? Pero sí recoger información para que, por ejemplo, la brecha entre perfil de ingreso y egreso no esté tan amplia, o para intencionar ciertas habilidades, ciertas competencias que incluso podrían constituir un sello institucional y para hacer de sus egresados unos egresados más apetecidos o profesionales más competitivos en el medio profesional, gracias a esta búsqueda y a este trabajo que se hace en este lugar. Entonces, uno pudiera pensar que buena parte del seguimiento y de la evaluación de los perfiles de egreso podría organizarse durante el trayecto formativo, teniendo a la vista el perfil de ingreso, el perfil de egreso y también con algunas consideraciones del perfil profesional, una vez que nuestros estudiantes ya no están. Y organizar estas evaluaciones en ciertos momentos, porque no podemos hacer un levantamiento tan micro a cada rato, ¿verdad? Pero sí organizar esta evaluación y esta observación, poner la lupa, digamos, en algunos momentos del trayecto formativo. Primero, en el hito cero, cuando nuestros estudiantes ingresan a la institución antes de los 6 meses, antes que termine el primer semestre. ¿Sí? Los estudiantes ya, uno tiene tiempo de tomarles una prueba de diagnóstico y darse cuenta cómo están las habilidades de inicio, las habilidades de comprensión lectora y otras habilidades como habilidades lógico-matemáticas, algunas habilidades que son importantes para lo que tienen que hacer después. Entonces, esas actividades, este hito cero de evaluación puede tomarse hasta el primer semestre, antes de que termine el primer semestre. Después, un hito 1, una vez que se termina el segundo año, un hito 2, una vez que se termina el cuarto año, y un hito 3 en que podamos ver qué es lo que ocurre en el último año cuando estamos a punto de, entre comillas, cumplir con nuestro perfil de egreso.
También, si es que la institución tiene las capacidades suficientes, podemos integrar una evaluación o una recogida de información aquí en el medio profesional después de que termine el segundo año de ejercicio profesional en un estudiante. La información que recojo del hito 1, del hito 2, del hito 3, y también puede ser cuando ya estén en el egreso, como hito 4 si ustedes quieren, sirve también en la misma lógica anterior para recoger insumos y retroalimentar entonces mi perfil de ingreso y también el perfil de egreso. Es decir, retroalimentar lo que nosotros estamos haciendo durante el trayecto formativo, darnos cuenta durante y muy tempranamente, no cuando estemos aquí al final o cuando ya nuestros muchachos ya se han ido de la institución, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de evaluación de los perfiles de egreso, las recomendaciones que entrega cierta literatura es atender durante el proceso y en distintos momentos del proyecto formativo una evaluación sistemática estableciendo hitos. Y los hitos deben estar formalmente establecidos desde el punto de vista del diseño curricular, estableciendo, por ejemplo, dónde están situadas algunas asignaturas que tienen un peso relevante respecto a ciertos conocimientos o ciertas competencias que pudiesen lograrse después de 2 años o después de 3 años. Hay que ver bien ahí de acuerdo a cómo esté diseñada la secuencia y la progresión de estos aprendizajes. Pero más o menos en general, y de acuerdo al propio modelo que en este minuto está vigente, hay momentos importantes de ustedes desde el punto de vista formativo en las distintas carreras que ocurren después de el segundo año y después del cuarto año a propósito de estas salidas intermedias o diplomas que ustedes me contaban que ya no van a existir, pero que de algún modo seguramente algo de aprendizaje se recogió de esa experiencia y a lo mejor los rediseños tienen algún componente parecido. De todas maneras, para resguardar la consistencia, la pertinencia y la suficiencia de los perfiles de egreso, es importante entonces como conclusión observar lo que está ocurriendo en el trayecto formativo para poder recoger evidencia sobre el nivel de logro de los perfiles de egreso, ¿sí? Con la idea de mejorar y de ir recogiendo insumos para hacer ajustes. Preguntas hasta ahí, voy a revisar el chat antes que se me acumule. Hasta ahora solo preguntas para Cristian respecto de los grupos. ¿Cuál es el procedimiento general? Esta diapositiva la vimos la vez pasada. Para poder establecer ciertos dispositivos de evaluación, si estamos pensando en los hitos, por ejemplo, no es posible hacerlo si yo primero no determino cuáles son los aprendizajes relevantes que constituyen el perfil de egreso. No son las competencias, sino que al interior de cada una de ellas, cuáles son estos aprendizajes relevantes. Y eso hay que tenerlo declarado y predeterminado con anticipación, con sus respectivos desempeños asociados, ¿sí? Y a cada nivel de desempeño le correspondería o debiera corresponderle ciertos indicadores de logro. Entonces voy a tener nivel 1, nivel 2, nivel 3, con indicadores para darme cuenta, que me arrojen información sobre si el estudiante o los estudiantes están en un nivel de desempeño 1, 2 o 3, dependiendo de lo que me está indicando esa información, ese indicador de logro. Luego, trabajar con los instrumentos para que efectivamente los instrumentos me arrojen esa información que yo necesito para saber si eso lo estoy logrando o no. Y luego, retroalimentar a partir de los resultados de la implementación de esos instrumentos, que los vamos a desplegar en los distintos momentos del trayecto formativo, retroalimentar las decisiones que estamos tomando a nivel académico. En una de las lecturas, que no me acuerdo si es esta última o la anterior, en la página 143 del documento aparecen ejemplos de aprendizaje con distintos niveles de desempeño y para cada uno indicadores, para que
ahora no lo alcanzamos a ver porque tengo que comprimir un poco el tiempo, pero ahí está súper claro cuál es la diferencia entre ellos y sobre todo, lo más importante es cómo se van graduando, cómo al interior de un aprendizaje se detectan dos niveles de desempeño graduadamente, es decir, desde el 1, que es el más básico, hasta el 3, que es el más complejo, el más desarrollado, y para cada uno de ellos, cuáles podrían ser ejemplos de indicadores, para que sea más sencillo de explicar. Seguramente ustedes ya lo han visto por temas de revisión. Solo para recordar que el perfil de egreso está compuesto por competencias, en el caso de ustedes se llaman básicas, genéricas o transversales y las específicas. A veces tienen, dependiendo de cada carrera, sus competencias asociadas, pero para cada una hay conocimientos, habilidades y actitudes. Y aquí aparecen los desempeños. O sea, uno puede medir ciertos conocimientos en distintos niveles de profundidad. Hay estudiantes que tienen un desempeño notable, un nivel 3, y hay estudiantes que solo llegan al 2 y al 1. Entonces ahí hay que tener cierto ojo. Si en el trayecto formativo ustedes pudiesen determinar aquellas actividades curriculares en donde se concentran competencias o ciertos aprendizajes que están direccionadas hacia estas competencias de manera más consistente, de manera más estructural, ustedes pueden situar los hitos evaluativos o la evaluación propiamente tal con mayor énfasis en esas asignaturas, porque a lo mejor son asignaturas que engloban los principales aprendizajes asociados a cada una de estas competencias. Hay modelos que hablan de hacer esta evaluación en cada una de las asignaturas, pero hay otros que hacen esta evaluación por hitos, pero en aquellas asignaturas donde hay un peso relativo, en donde se concentran con mayor claridad y con mayor fuerza o énfasis las competencias que están aquí señaladas. Cualquiera sea de las dos opciones, la sugerencia es que estos aprendizajes estén claramente identificados, dónde están, para saber dónde poner la lupa. Ese es un poco el ejercicio. Si yo sé que buena parte de mis competencias básicas, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de conocimientos, habilidades y actitudes que tengo que medir, se sitúan en dos asignaturas al primer año y al segundo, entonces puedo poner la lupa ahí y determinar entonces o aplicar un modelo de evaluación que me arroje información sobre qué es lo que está ocurriendo allí para recoger también después qué cosas tenemos que mejorar. Hasta ahí hay preguntas antes de entrar en los modelos, que no nos vamos a demorar mucho, cortito. Creo que no. No tengo chat tampoco. Ya, avancemos. Primero decir que hay muchísimos modelos de evaluación y muchísimas experiencias de lo que se está haciendo a nivel de educación superior para la evaluación de los perfiles de ingreso. Y afortunada o desgraciadamente, no lo sé, no existe modelos únicos ni tampoco existe algo determinante que diga esto es lo mejor, esto es más eficiente o esto es más sencillo o no podría ser. Pero en este capítulo, que vale en la lectura recomendada, se visualizan 5 modelos que aglutinan más o menos varias experiencias relativamente exitosas en distintas instituciones y que podrían servir para aplicarlo porque, entre otras cosas, permite mezclar varios, ¿sí? Y permite adaptar algunas cosas. Así que explicarles que no son los únicos, que ustedes mismos pueden levantar incluso como institución su propio modelo de evaluación de egreso o una cosa más amplia, su propio modelo de evaluación curricular, de la gestión curricular, que es otra cosa, es mucho más amplio que el perfil. Entonces, no casarse solo con esta visión, sino que acentuar que existen muchas otras posibilidades. Lo importante aquí es indagar
respecto a las experiencias de otras instituciones, tal vez parecidas a la de ustedes, que nos enseñan y que siempre nos dejan lecciones que pudiésemos incorporar, ¿sí? Experiencias que pudiésemos incorporar. Entonces, para efecto de este pequeño barrido, vamos a ver 5 modelos. El primero, que se denomina percepción situada, y que pone el foco en el desempeño de los estudiantes, en situaciones parecidas, lo más reales posible, pero parecidas a lo que ellos tienen que hacer en su medio profesional, pero siendo estudiantes, ¿sí? Estudios de caso, en fin, aquello que los estudiantes hacen para demostrar sus habilidades y el desarrollo de sus competencias. Ya vamos a ver cada uno en particular. Evidencias formativas, en donde es parecido a lo que está desarrollándose aquí, pero con un plus, diría yo, que es que mientras los estudiantes están demostrando sus desempeños, se recoge evidencia importante sobre lo que los estudiantes están haciendo respecto a la demostración de sus desempeños. ¿Y por qué es significativo esto? Porque en los procesos de acreditación no basta solo con mostrar la mera percepción sobre el desempeño de los estudiantes, sino que hay que mostrar sus resultados y las evidencias que lo respaldan. Entonces, este segundo modelo permitiría hacer ambas cosas, pero siempre en contextos formativos, mientras el estudiante esté aprendiendo, mientras el estudiante esté en el trayecto formativo, durante el trayecto formativo, ¿sí? En el tercer modelo, evidencias de desempeño, se trata de reunir evidencias de cómo lo están haciendo nuestros estudiantes, pero en contextos laborales propiamente tal, ¿sí? Durante su desempeño profesional o laboral, a diferencia de los anteriores, que es mientras son estudiantes en proceso, ¿sí? Entonces acá no se recoge evidencia sobre lo que está ocurriendo ni al inicio ni durante su trayecto formativo, sino que una vez que egresa. Y ahí se recoge información importante respecto a qué formación tienen estos estudiantes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que a lo mejor habría que profundizar, o dónde están ciertas habilidades que dan cuenta, por ejemplo, del sello identitario de la institución. Desempeño triangulado es un modelo que reúne estos 3 anteriores, porque no solamente recoge información respecto de las percepciones, sino que también recoge evidencias, tanto en contextos formativos como reales, como en el medio profesional. Así que este triangulado pone la lupa, digo yo, para observar desde que entran los estudiantes hasta que salen, al menos en algún momento, por lo menos el primer año tal vez, de desempeño profesional. Y perspectivas globales también son percepciones, no recoge evidencia concreta, ni productos, ni nada, pero son percepciones que ocurren después de que han egresado los estudiantes, que se pueden recoger, digo, después que han egresado los estudiantes en el medio profesional, y que buscan recoger el impacto más bien, el impacto de la formación y qué ha significado para sus vidas el haber estudiado esa carrera en esa institución, cómo fue su experiencia y cuál ha sido el impacto en sus vidas, en sus proyectos de vida. Entonces, aquí esta es una mirada que apunta a las percepciones en ese ámbito en particular. Veamos entonces lo mismo, pero un poquitito más detallado. La primera, si ustedes se recuerdan, es una visión muy acotada a lo que está ocurriendo con los estudiantes durante el proyecto formativo, y la idea es recoger información especialmente sobre académicos y estudiantes, aunque también se les pregunta a algunos empleadores y titulados, pero con mayor énfasis a los actores internos, para
establecer una especie de correlación entre lo que ellos dicen en términos de percepción y lo que nosotros tenemos declarado como perfil de egreso, ¿ya? A partir de los desempeños de nuestros propios estudiantes respecto de su proceso formativo. ¿A través de qué? A través de productos de aprendizaje y las actividades profesionales que ellos pudiesen, en contextos, digamos, simulados, pudiesen realizar cuando sean profesionales. Entonces ahí se recoge información. Dice, la autopercepción del estudiante es triangulada con la de informantes clave. ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes respecto al alcance de su perfil de egreso, al logro de su perfil de egreso, respecto a lo que opina el resto de los informantes clave? ¿Sí? Y es una percepción que pone énfasis o es recogida durante todo el trayecto formativo, completo, desde inicio a fin. Por lo general se utilizan encuestas en donde se recoge la información a través de la evaluación que hacen los actores a partir de escalas de Likert. Al final vemos preguntas, ¿sí? Evidencias formativas era el segundo modelo. Aquí la idea es recoger evidencias más que la percepción, sino que recoger evidencias durante el proceso formativo, al inicio y durante el proceso formativo. Y se recogen evidencias a partir de la implementación del plan de estudio en las distintas actividades curriculares. No otras actividades, sino que las que existen, las asignaturas, las prácticas, las salidas a terreno, las que ya contempla el plan de estudio, no necesitan hacer otras, ¿ya? Entonces ahí se recogen una serie de evidencias, portafolios, las rúbricas, todo lo que dé cuenta, entre comillas, objetivamente, del desempeño de los estudiantes, ¿ya? A diferencia del anterior, el anterior más bien tiene una lógica más bien cualitativa, si uno quiere, y aquí es un poquitito más, uno podría decir que es un poquito más desde la lógica positivista, porque va a la evidencia y va también a la interpretación de ciertos indicadores del resultado. Así que es un poquitito más positivista la mirada y en el anterior es más cualitativo. Evidencias de desempeño, lo mismo que vimos recién, pero no en el trayecto formativo, sino que después del egreso, ¿sí? Entonces, la idea es contrastar todo lo que estudió mi estudiante con cómo lo están haciendo en el medio profesional, ¿sí? Esto de, abro comillas, otra cosa es con guitarra, este modelo pretende mostrar eso. ¿Qué pasó con nuestros estudiantes? Pero ahí, en la realidad profesional, en el medio laboral. Requiere, sí, tiene una complejidad mayor, porque como esto se hace cuando el estudiante ya está trabajando, requiere establecer ciertas alianzas con la empresa. Requiere, y no solamente alianzas, tiene que haber ciertas confianzas, porque le vamos a pedir al estudiante información que para la empresa a lo mejor, o para la institución externa, donde trabaja el estudiante, es a lo mejor sensible, o es estratégica, o es delicada, no siempre puede estar a disposición de las instituciones. Entonces, hay que generar lazos cooperativos, pero también lazos de confianza entre instituciones para poder hacer este recogida, ¿sí? Y también el propio estudiante titulado puede generar información adicional que nosotros podemos pedirle para formarnos un panorama completo de qué es lo que le está pasando a él en el medio, incluso apoyarlo. Hay ejemplos de tutoriales para el medio profesional, de apoyar a nuestros estudiantes, y eso también es un plus porque uno puede comunicarle al empleador de que esta institución acompaña a sus titulados incluso ya en el medio profesional. Entonces eso le da cierta tranquilidad a las empresas de que siempre van a estar actualizándose o siempre van a estar atendidos por cualquier consulta. Son estos estudiantes que cuando tienen alguna situación que atender, tienen contacto con su profesor y le preguntan cuál es lo último en tal cosa, en algún avance tecnológico, por ejemplo, y la institución está permanentemente colaborando con la empresa y viceversa, ¿sí? Entonces, es un modelo que está situado
en el ámbito profesional a nivel de impacto. Ahí se puede recoger, hay varias técnicas, el portafolio es una de ellas, y a diferencia del otro portafolio, este no es formativo, ¿sí? Tiene que ver con la evidencia del desempeño, pero no para fines formativos. Desempeño triangulado, el resumen de los otros anteriores, ¿sí? La idea es reunir o sumar la percepción con las evidencias del desempeño de los estudiantes, y lo interesante es que es en todo el trayecto formativo completo, desde que ingresa el estudiante hasta que se desempeña un par de años en el medio profesional. Y ahí también los instrumentos son más exigentes, son más amplios también, porque como abarca todo, entonces se usan portafolios, pautas, encuestas, grupos focales y cualquier otra técnica que nos permita recoger información sobre durante todo este trayecto amplio y con todos los actores. Perspectiva global, esto es completamente cualitativo, tiene énfasis en aquello y permite conocer qué está pasando con nuestros estudiantes respecto a su experiencia formativa y el efecto que ha tenido la formación que la institución le entrega en sus vidas, ¿sí? Hay veces en que uno puede preguntar en una encuesta si esto significó, por ejemplo, una ayuda para su familia. Hay estudiantes, por ejemplo, que es el primer profesional de su familia. Y eso tiene un impacto enorme para las generaciones que vienen, no solamente económico, sino que también desde el punto de vista de los proyectos como personas y como para de alguna manera incentivar a las generaciones que vienen, les cambia un poco la vida a ciertas familias. Genera un contexto más enriquecido culturalmente hablando y acerca el mundo de la profesión, lo hace un poco más real, un poco más factible desde el punto de vista de los proyectos de vida, el que ya tengamos un titulado o un profesional cuando antes no lo había, ¿sí? Uno les pregunta también a los estudiantes, bueno, ¿usted volvería a estudiar esto? ¿Sí? ¿O volvería a estudiar en esta institución? También tiene que ver con la experiencia formativa. Y se les pregunta no solo a los estudiantes, se les pregunta a los stakeholders también, que son, como ustedes saben, las partes interesadas, las instituciones que de alguna manera están relacionadas con nosotros y que son parte interesada de todo este trabajo. Este enfoque se implementa una vez que los estudiantes ya han egresado, ya están trabajando, y se puede recoger información sobre el impacto a través de entrevistas en profundidad, biografías de vida, grupos focales, etc. Entonces, con todos esos elementos, tratando de hacer una síntesis, y esta es una especie de pauta que va a configurar la metodología y por lo tanto la pauta para el trabajo final, uno ya podría hacer una bajada operativa a los modelos y decir, la verdad es que estos 5 modelos es más pertinente este, ¿sí? Y ese es el trabajo que se va a hacer el jueves. Pero más o menos para ir visualizándolo, tenemos que, como antecedente para esta metodología, ¿qué tenemos? La ficha de la carrera. Tenemos indicadores, puede que tengamos diagnósticos, tenemos resultados, a lo mejor hay algunas carreras de ustedes que ya han tomado algunas encuestas en algún momento, han preguntado, auscultado la percepción de los actores clave. Tenemos juicios evaluativos, que espero que lo podamos terminar hoy día, a modo de ejercicio, ¿no? Ciertamente estos son acciones que son mucho más profundas, tienen un tratamiento mucho más extenso en el tiempo y con un tratamiento técnico bastante riguroso, pero para efectos de ejercicio debiésemos contar con esta información como antecedente, ¿sí? Como una especie de diagnóstico previo. ¿Sí? Y tenemos, si por ejemplo hubiese una carrera que hubiese pasado por un proceso de acreditación y estuviera acreditada, tendría una resolución de acreditación donde aparecen las debilidades y las fortalezas. Esto también constituye un antecedente para que me permita a mí el punto de partida para una metodología nueva de evaluaciones de perfil de egreso.
Ese es el primer punto. Con todos esos antecedentes, yo armo el punto de partida de la metodología. Luego, según los modelos, establecer cuál es el foco de evaluación y casarnos por ahora, para efectos de este ejercicio, con un modelo. Pronunciarse y adscribir con fundamento a un modelo por sobre otro. Podemos hacer algunas mezclas, como lo dice el triangulado, por ejemplo, pero fundamentalmente adscribir a un modelo. Porque una vez que tomamos esa decisión, la metodología ciertamente va a estar al servicio de ese modelo. Las decisiones metodológicas que se tomen debiesen estar en consistencia con ese modelo. Por eso es importante primero establecer cuál es el modelo más pertinente. En el punto 3, en el tercer punto, definir, y eso tiene que estar alineado con el modelo, cuál es la etapa del trayecto formativo que vamos a observar para efectos de perfil de egreso. Ustedes me dicen a lo mejor, mire, ¿sabes qué? En realidad la experiencia nos dice que no sacamos nada con preocuparnos del trayecto formativo, digamos, durante el proceso de formación, sino que en realidad nosotros recibimos información mucho más clara cuando nuestros estudiantes están en el medio profesional. ¿Sí? Puede ser, mientras esté bien argumentado, mientras los antecedentes así lo muestren, ¿verdad? Entonces, definir la etapa del trayecto formativo en donde vamos a situar la evaluación del perfil de ingreso. Podemos a lo mejor situarla ahora, al final del trayecto formativo, y en 2 años más a lo mejor la situamos al principio. Va a depender de decisiones institucionales. Incluso eso puede quedar previamente establecido a nivel de modelo. Pero para efectos de este ejercicio, sería importante que ustedes se pronunciaran respecto a en qué sitio del trayecto formativo van a levantar esta evaluación. Y eso tiene que ser consistente con el modelo al que han elegido. Los actores clave es lo mismo. A quienes vamos a consultar, a quienes o desde quienes yo voy a recibir información. Los instrumentos, si vamos a aplicar encuestas, si vamos a implementar un trabajo en grupos, en grupos focales, si vamos a pedir portafolios, etc. También pronunciarse respecto a qué condiciones institucionales se van a necesitar para esta metodología, porque eso hay que planificarlo. ¿Sí? Podemos establecer una metodología en mi carrera para evaluar el perfil de egreso, pero sin ninguna consideración respecto a los recursos, la logística que vamos a tener que desplegar, si está reñido o no reñido con los reglamentos, no podría estarlo, si está en consonancia con las políticas u otro elemento, o con el mismo modelo educativo, u otro elemento que a ustedes les parezca importante considerar respecto al marco institucional. Después, explicitar quién o quiénes van a ser los evaluadores. ¿Quién evalúa el perfil de ingreso? ¿Quién es el responsable institucional de la carrera de coordinar y dirigir este proceso? ¿Sí? Esto no es el nombre y el apellido de la persona, es el cargo, por eso dice responsable institucional. El jefe de la carrera, por ejemplo, ¿sí? El jefe o el encargado institucional de la gestión curricular, por ejemplo, o el secretario académico de la carrera. Hay que definir en esta metodología un responsable, no de hacer todo, sino que de coordinar y dirigir las tareas que se van a planificar. Y luego, la planificación propiamente tal con un cronograma. En esta planificación general, la idea es establecer ciertas etapas, los responsables de cada etapa, plazos razonables, de acuerdo a la metodología, y algunas consideraciones específicas respecto al marco institucional, ¿sí? Porque hay algunas cosas que de alguna manera van delimitando o incluso facilitando ciertas acciones, y esas son cosas que la propia institución entrega. Por ejemplo, una de esas cosas podría ser la facilitación de equipos profesionales técnicos, por ejemplo, estadísticos, sociólogos, para aplicar la encuesta. Esas son condiciones institucionales, en este caso favorables, a las que hay que echarle mano para poder levantar esta metodología. Los temas logísticos. Cuando uno quiere encuestar, tiene que promover que respondan las encuestas, ¿sí? Entonces, uno puede sacar afiches promoviendo la encuesta,
puede de alguna manera hacer que los participantes se comprometan con el mejoramiento continuo y participen de este levantamiento para poder introducir ajustes. Vamos a ver si, creo que ahora sí tengo en el chat, antes de ir a las reflexiones. Profesora. Sí, por favor. Yo estaba escribiendo ahí en el chat. Justito. Pero se la hago por audio nomás. Sí. Ya, respecto a la etapa del proyecto formativo, a definir, ¿verdad?, para hacer la evaluación del perfil de egreso, si el plan de estudio en cuestión, ¿verdad?, aún no arroja una primera cohorte de egresados, de titulados, ¿verdad?, ¿se puede hacer la evaluación en una etapa inicial, por ejemplo, o en el proceso? Sí, a ver, va a depender, porque aun cuando todavía no se ha desarrollado el segundo año, el tercer año, el cuarto año, ¿sí? No se ha implementado todavía, ustedes tienen ya el plan de estudio diseñado, ¿verdad? ¿Me equivoco? Sí. Ya, está diseñado. Está el plan de estudio, está la malla, ¿verdad? Con ese diseño uno tiene claro, más o menos, o debiera tener claro, a través de la matriz de tributación y todos esos instrumentos curriculares, dónde están ciertos énfasis. Entonces, si los énfasis o dónde se agrupan las distintas actividades curriculares para poder obtener resultados fidedignos. Si esas actividades curriculares están al término del primer año, bueno, lo hacemos así. Si estamos al término del segundo año y todavía no recojo evidencia, habiendo implementado solo el primer año, lo que puedo hacer es hacer un levantamiento intermedio. ¿Sí? Es decir, tengo implementado el primer año, pero yo sé que al segundo recién voy a obtener una panorámica más completa de lo que está ocurriendo en esa primera sección como hito número 1, ¿ya? Entonces, si es así, lo que podemos hacer, o lo que se puede sugerir, es hacer un levantamiento parcial con miras a el término del segundo año. No sé si me explico. No puede ser determinante, a menos que ustedes sí encuentren que al término del primer año es tan fundamental que hay que hacer una evaluación de primer hito. Otra alternativa es que si se implementó el primer año y todavía no hay evidencia suficiente por cómo quienes tienen concebido el plan de estudio, no hay evidencia suficiente, lo que se puede hacer es un buen diagnóstico y un buen levantamiento de una evaluación que considere los perfiles de ingreso. Recuerden que el perfil de ingreso uno puede hacer una evaluación en el hito 0, es muy recomendable hacerla, y que se hace, ojalá, antes de que termine el primer semestre. Entonces, al término del primer año, ustedes ya debieran tener muy claro, si es que se puede hacer ese levantamiento, cuáles son los ajustes que tienen que hacer en el resto del proyecto formativo, considerando la evidencia o considerando la información que han recogido a partir de este perfil de ingreso. Cómo van los estudiantes al con un semestre de desempeño en la institución. Entonces, en el primer semestre ven cómo se comporta el tema académico de los estudiantes, y en el segundo semestre hacen la evaluación, analizan datos, aplican lo que hay que aplicar, encuestas o lo que sea. ¿Sí? Entonces, en el segundo semestre, como van a hacer todo ese trabajo, al término del primer año ustedes van a tener una evaluación como de hito 0. Y eso sería más pertinente si es que no se puede todavía recoger una evidencia más profunda al término del primer año, sino que al segundo. No sé si te respondo bien. Sí, súper claro. Y la segunda pregunta es respecto a los evaluadores. Por ejemplo, en la institución nuestra, las carreras se dictan en varias sedes y en cada sede hay un jefe de carrera, ¿verdad? A su vez, ese jefe de carrera está bajo una dependencia jerárquica en la sede de un secretario académico o secretaria académica. Y la Secretaría Académica en su conjunto de cada una de las sedes de la dirección académica, ¿verdad?, en la Casa Central. ¿Quién es el responsable institucional en ese caso, ¿verdad?, de llevar a cabo la evaluación? Si lo pensamos para efectos de acreditación, los criterios siempre dicen que lo que se acredita es una carrera, no una sede.
Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, ojalá ustedes pudieran recoger información de lo que está ocurriendo en las distintas sedes para la misma carrera. Pero, si lo que quieren hacer, más allá de aquello, si lo que quieren hacer es un levantamiento parcial para ver qué es lo que está ocurriendo con los aprendizajes en esa sede, con el perfil de ingreso de los estudiantes de esa sede, que a lo mejor son distintos a los de otra región, pueden hacer un levantamiento, es pertinente. Lo que hay que hacer después, sí, es consolidar. No se puede dejar así si es que, digo, lo que habría que hacer después si ustedes quieren acreditar la carrera es consolidar, para que tengan una visión como carrera, con información desagregada por sede, pero una visión completa como carrera. Ya, perfecto. Aquí hay una pregunta, dice Blanco Rodrigo Roy, dice, evaluar desempeños de competencia del perfil a nivel intermedio. ¿Se podría utilizar las prácticas tempranas? Ciertamente, las prácticas tempranas constituyen un mecanismo, uno de los mecanismos para evaluar competencias de nivel, más que de nivel intermedio, a lo mejor en un momento intermedio del trayecto formativo, al segundo año, al cuarto año, a lo mejor hay unas prácticas intermedias antes de que ingrese, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esa información nos reporta lo que está ocurriendo a nivel de logro, pero logro del perfil de egreso o de las competencias, pero no es la única. Lo que podría hacerse es complementar, porque en las prácticas uno ve el resultado o el despliegue de estas competencias, pero también tenemos que ocuparnos a lo mejor de algunas cosas un poquitito más micro que pudiesen incluso explicarnos un nivel de desempeño intermedio cuando necesitamos un nivel 3 en las mismas prácticas. Entonces, si no hicimos el levantamiento antes, nos va a costar saber por qué en las prácticas no tenemos un nivel de desempeño 3. Entonces, la idea también es ocupar otros mecanismos además de las prácticas, mecanismos más de proceso para tener un levantamiento intermedio antes que lleguen estas primeras prácticas. Así que, pero efectivamente constituye un mecanismo muy útil para medir estos desempeños. ¿Más preguntas? No sé si por audio o por chat. Tengo abierto el chat para que lo vean. En materia de instrumentos, hay una siguiente pregunta. Cuando habla de portafolio, ¿se refiere a portafolios de los docentes, de los estudiantes o de los dos tipos? Sí, puede ser de los dos tipos. Sí, por cierto. Por cierto. Ya, gracias. Los portafolios son una evidencia que sabemos muy bien, como en todo ámbito, que por sí solo no constituye nada, salvo solo mostrar cómo lo desempeña, cómo está el desempeño, si es que no hay un análisis también abordado desde las estructuras académicas. Yo puedo tener 20 portafolios de mis egresados, pero si eso no pasa por una discusión, una reflexión académica, intencionada para recoger insumos de retroalimentación del perfil de ingreso, la verdad es que queda como un lindo libro de biblioteca que está puesto ahí, se ve muy bien, habla bastante de lo que hacen los estudiantes, pero no alcanza a ser un dispositivo que retroalimente y que mejore el perfil de ingreso. Entonces la idea es que estos dispositivos, los portafolios y cualquier otro dispositivo que da cuenta del desempeño de los estudiantes, no solo se constituyen una evidencia que muestre lo que saben hacer y lo que pueden hacer, sino que al mismo tiempo se transformen en un mecanismo que permita tomar decisiones para mejorar. Cuando nosotros no somos capaces de evidenciar aquello en los procesos de autoevaluación, solo llegamos a la entrega o la falta de evidencia. Pero no alcanzamos a mostrar que eso lo utilizamos para mejorar, que eso finalmente tuvo un impacto, se recogieron esos insumos y tuvo un impacto en el mejoramiento de los perfiles de egreso. No tendría mucho sentido recoger y recoger y recoger evidencia si finalmente no se toman decisiones. Entonces es muy importante que dejen registro de en qué momento se reflexionó, se abordó y se tomaron decisiones a partir de la evidencia que arrojan los autores claves
o los resultados que arrojan los instrumentos de medición, de evaluación. Esa es una recomendación que hay que tenerla a la vista, porque no siempre hay conciencia del registro de la toma de decisiones, ¿sí? Porque una cosa es tomar registro de las cosas que se están haciendo, de las evidencias, que es muy necesario, y además nos olvidamos de repente de tomar registro y reunir evidencia de qué es lo que se hizo con esa evidencia, ¿sí? Constatamos que hay ciertos niveles de desempeño y nos gustaría que avanzáramos un poquitito más o que estos desempeños fueran mejores. Bueno, ¿cuándo se tomó esa decisión? En un consejo de profesores, no sé, en la reunión del equipo de gestión, o hubo una reunión con todos los jefes de carreras de la sede y se tomaron decisiones. Ese registro hay que dejarlo contemplado en un documento formal, un acta, alguna cosa, que quede oficialmente establecido, porque esa es la evidencia después para los procesos de acreditación que ustedes han usado estos dispositivos para mejorar. Si no, no sirve que ustedes digan que lo hicieron si no dejaron la evidencia. Eso es una recomendación para preparar los años que vienen para las acreditaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos en los tiempos para reunirnos, pero si hay preguntas, esperamos a que las podamos clarificar. Reflexiones entonces mientras tanto. ¿Qué condiciones entonces o características debiera reunir el modelo de evaluación de los perfiles de egreso, sus MEP, para ser aplicado en la carrera analizada? Entonces sus grupos están analizando una carrera, han reunido información, están levantando juicio evaluativo, han respondido una pauta de cotejo que dice relación con lo que cuentan para hacer este trabajo. Entonces, ahora cabe preguntarse qué condiciones debiese reunir el modelo. En definitiva, ¿cuál es el modelo que más nos sirve para el estadio de mi carrera? ¿Sí? Para la situación en que está en mi carrera. Llevo un año de implementación, llevo 3 años, acabo de rediseñar, en fin. O para las características también de mi carrera. Después, ¿cuál o cuáles son los modelos más adecuados y pertinentes para evaluar el perfil de egreso de la carrera? Entonces, por una parte, ¿cuáles son las condiciones institucionales que tengo para aplicar un modelo? ¿Y cuál es el modelo más adecuado y pertinente para la situación de mi carrera? Por eso que hicimos una pauta de cotejo, porque ahí ya visualizamos cuáles son las condiciones institucionales y de carrera que me permitirían abordar esta problemática. Hay algunas cosas que tenemos y hay unas cosas que no tenemos. En consideración con lo que tenemos, hay que visualizar qué otras condiciones necesitamos para poder abordar esto de manera completa, acabada. ¿Con qué fines? Con el fin de tener un mecanismo, una metodología, un dispositivo para poder mejorar mis procesos formativos. Aquí tengo otro chat. ¿Qué me habrá querido decir Pablo Guzmán? Tengo .000000000.30. Se debe haber marcado Sole, Sí, yo creo, sí, yo creo que sí. porque con código binario todavía no está avanzado. No, me declaro incompetente. Entonces, nos reunimos ahora. Si no hay más preguntas, más dudas, de todas maneras las podemos resolver al final del taller. La tarea es, ahora que está fresquito, tomar una decisión respecto a cuál es el modelo más adecuado, rápidamente, 5 o 10 minutos, y el resto es para ustedes, para que no les quede trabajo fuera del horario del diplomado, y ojalá puedan terminar la matriz, que es un buen insumo para los antecedentes de la metodología, de acuerdo a lo visto en una de las diapositivas. ¿Sí? El tener claro cuáles son, desde el punto de vista del plan de estudio y del perfil de egreso, cuáles son aquellos flancos o cuáles son aquellos aspectos a mejorar. ¿Se acuerda que están dentro de los juicios evaluativos? ¿Cuáles son aquellos aspectos a mejorar? Tenerlos ahí, tenerlos a la vista, tenerlos claros, nos podría también dar insumos respecto a lo que tendríamos que hacer en una eventual metodología. ¿Se entiende? Perfecto. No les quito más tiempo, entonces, Cristian, ¿nos ayudas a distribuirlo? Perfecto. Entonces, como extrañaban algunos, Paseo. nos vamos en 3, 2, 1 y acepten.
¿Con quién hablo? ¿Con quién? ¿Te puedo identificar? Don Leo, ¿cómo está? Diego tiene que Puta, ser una norma para que pase lo último que escribió, porfa. eh. Yo me quedé hablando solo, Chuta. paleteado. Sí. Cristian, parece que ya estamos todos. Sí, Sole, puedes comenzar, ¿no? Ya, perfecto. La primera cosa que quiero recordar, antes de que hagamos una especie de cierre respecto a lo que conversamos hoy día, o si hay alguna pregunta, duda sobre lo que hay que entregar hoy y sobre lo que vamos a hacer como trabajo final. Es decir, que la hora de entrega o de finalización del plazo de entrega para la matriz, que ojalá hayan podido completar ahora, es para hoy a las 11 horas, creo. No sé si se puede ver por plataforma, a ver si me ayuda Cristian, pero creo que definimos la vez pasada ampliar el plazo hasta el día a las 11. Cualquier duda que tengan, lo podemos ver ahora para que puedan mandarla bien, completa, y lo que se va a revisar ahí es la coherencia interna que tenga lo que ustedes escriban. Le explicaba a un grupo recién que más que evaluar si está bien o no está bien las ideas que están poniendo ahí, es que más bien sean consistentes con el tramo que ustedes han definido. O sea, si ustedes han definido que en cierto criterio ustedes no tienen un desempeño suficiente, ¿sí? Medianamente suficiente en el cumplimiento de ese criterio, obviamente no debiera estar ausente un aspecto a mejorar, porque si no es el óptimo que es sobresaliente, es porque hay un aspecto que tienen que mejorar. Entonces yo lo que voy a verificar es que exista un elemento que diga aspecto por mejorar, ya que no están en el tramo óptimo, en el tramo sobresaliente. Y obviamente que esa medida aluda al criterio o al elemento que está visualizado ahí en esa parte del criterio. Esas cosas voy a visualizar allí para efectos de este ejercicio. La pertinencia institucional en realidad la tienen que ver ustedes. Ustedes saben mucho mejor que yo, infinitamente mejor que yo, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer al interior de las carreras. Entonces, recordando que este es un ejercicio, ese es más o menos el criterio de revisión. Comentarios o dudas sobre la metodología. Recuerden que la idea es que hoy día hayan podido conversar cuál es el modelo más pertinente de acuerdo al momento en que se encuentra en la carrera y de acuerdo a las características de su carrera. Y en función de ese modelo elegido, ustedes van a poder desarrollar la metodología. Y la metodología va a tener esos puntos que conversamos hoy día. Están en la sesión del jueves, ya hay un formato, hay un documento que describe lo que se va a hacer para el trabajo final. Entonces, en la próxima clase vamos a aclarar dudas respecto de lo que se va a hacer para el trabajo final y luego se van inmediatamente a trabajar por grupo. Entonces, este espacio es para las dudas y al inicio de la próxima clase, dudas también para que puedan trabajar en esta metodología para la evaluación de los perfiles. Queda abierta la palabra, estimados y estimadas, para poder Profesora, ayudarnos ahora. yo aquí, el primero en la fila. Adelante. Mire, usted antes nombró una página 243 de un documento determinado, ¿verdad? Que nos podía complementar. Ese documento lo he buscado y no lo encuentro. 143. A 143. Sí. En el documento que quedó ahora de los modelos, ¿sí? Está al interior de un documento mucho más largo, mucho más grande. Ya. ¿Ya?
en la página de los modelos, en la 225. Está el Ya. documento completo. Pero ¿Y antes, en la 143, hay ejemplos de desempeños, de aprendizajes, desempeños e indicadores, para que ustedes lo puedan mirar Ya. y comprender muy bien de qué se trata. ¿Y en qué sesión está ese texto? Disculpe. Hoy día, por ejemplo, estaba no recuerdo si en los complementarios no obligatorios, que es el mismo documento que está en la sesión anterior, está puesto el documento completo. Les digo al tiro cómo se llama, porque para los nombres soy fatal. Es el de experiencias universitarias. Dice, evaluación del logro de perfiles de egreso, experiencias universitarias. Ya. El documento que estaba para hoy era de la página 225 a la página 247. Pero en donde aparece lo de los desempeños, está en la página 143 de ese libro. Sí, por si necesitan ejemplos. Está en el de De- documentos obligatorios, lectura obligatoria. Ahí está el Gracias, archivo. Cristian. ¿Sí? Yo preferí adjuntar el documento grande, el completo, porque ahí se pueden revisar experiencias de cómo se mide el perfil de egreso también en temas más operativos, con unas matrices. Entonces hay varias ideas que se pueden recoger de él. ¿En cuál sesión está el documento? Disculpe. Complementarias, me dice. En la sesión 5, Está en la 5 y en la 6. En la 6 están los complementarios. exactamente. Cuesta un poco que descargue porque es muy pesado, son alrededor de 300 hojas. Exactamente. Profesora, una consulta. Sí, ¿Me escuchan? sí, escucho. Mire, respecto a la metodología para la evaluación del perfil, para el modelo, dos elementos claves, a mi juicio, allí que tenemos que resolver es la temporalidad, ¿ah? Y el otro es la responsabilidad, o sea, quién se hace cargo. Y la pregunta es, según su experiencia, ¿sería el comité curricular de la carrera como un responsable permanente, una tarea permanente, y que no solamente sea para efectos del momento de acreditación, o sería solamente, diríamos, temporal su función? Buena pregunta. Los procesos, muchas gracias. Los procesos de autoevaluación, como son permanentes, ¿sí? Debiesen contar con una instancia permanente que se ocupe de la evaluación del perfil de egreso y que se ocupe de las otras variables que intervienen en los procesos de acreditación, no solamente el perfil de egreso. Lo que pasa es que el perfil de egreso es estructural. Todas las decisiones, lo conversamos recién, todas las decisiones que se toman se hacen en función del perfil de egreso. Pero también hay otras cosas que mirar. Entonces, dado que los procesos de autoevaluación deben ser permanentes para que tengamos buenos resultados y lleguemos a puerto con un buen estándar de calidad respecto a nuestra formación, la idea es que existan dispositivos permanentes también. ¿Ya? Ahora, si nosotros, de acuerdo a la experiencia, cuando en las carreras se constituyen equipos relativamente permanentes, por ejemplo los claustros, que están integrados por docentes o académicos que además de hacer clases, tienen otras funciones, son coordinadores de currículum, por ejemplo, son coordinadores de práctica, etcétera, ellos pueden dar cuenta del desarrollo de esos ámbitos y por lo tanto nutrir los procesos de autoevaluación. Entonces esa es una lógica que es bastante útil y bastante recomendable. Ahora, ¿quién es el responsable final? Porque esos son responsables intermedios, ¿cierto? Todos debiésemos contribuir. En rigor, todos somos responsables del aseguramiento de la calidad. Pero cuando le ponemos apellido responsable institucional, tanto intermedio como final, va a depender exclusivamente de la reglamentación de la institución. Porque en la reglamentación de la institución, administrativamente u orgánicamente, debiese decir, el responsable de la carrera es el director, o es
del jefe de la carrera. Hay otros jefes intermedios en las universidades, por ejemplo, en las facultades también, el decano o decana tiene responsabilidades para con sus carreras también, ¿sí? Entonces va a depender de la estructura organizacional y de la normativa que funcionalmente aborda y describe las responsabilidades que corresponden en cada caso, ¿sí? Vamos a ver que parece que hay algo en el consulta, en el tema 456, ¿se sube el trabajo de hoy? No, lo que se sube hoy es la matriz. Sin embargo, para el trabajo final se va a requerir todo lo que ustedes han hecho. La pauta de cotejo, la matriz y todo lo que ustedes han hecho. Se sube como un antecedente. No sé si le respondo bien a Pablo. Profesora, lo que varios estamos preguntando es en qué tema se sube el trabajo de hoy, si en el tema 4 o en el 5, o en el 3 o en el 6. En el 6 ya sabemos que no porque es el trabajo final. En el que está, Cristian, ¿dónde está ahí puesto? La matriz está en el 4. Matriz Ya. está en el 4. Ahí en el 4, es que yo no tengo a la vista eso. En el 5 aparecen solamente las 2 preguntas de la clase de hoy. Exactamente. Se Y en el sube- 6 aparece el trabajo final. Exactamente, muchas gracias, Aileen. La idea es Ya. que donde corresponda suban el material para que después la Soledad pueda descargarlo y revisarlo. ¿Más dudas? Se entiende que este esfuerzo de elaborar una metodología está colgada de la elección del modelo, ¿sí? Bajo un modelo nosotros podemos operacionalizar ese modelo, que es un constructo teórico, operacionalizarlo a partir de una metodología, a partir de una secuencia de actividades que estructuralmente están pensadas y planificadas para poder abordar lo que tenemos que hacer, que en este caso es la evaluación del perfil de egreso, ¿ya? Como una especie de sugerencia, yo puse esta especie de tabla, que tiene antecedentes, en fin, lo que vimos en la última diapositiva. Si a ustedes les parece pertinente incluso incorporar una variable más, un elemento más en esta estructura base, no hay ningún problema. La idea es que esto les sirva a ustedes después en las carreras para que pueda ser utilizado e implementado de verdad. Y una nota al pie ahí, obviamente estos procesos son mucho más largos que 6 sesiones. Esto es un trabajo de 1 año, a veces 2 años. La misma matriz de juicio evaluativo es un trabajo que, como lo comentábamos la vez pasada, se puede completar una vez que hemos estado 1 año en proceso de autoevaluación, revisando antecedentes, aplicando encuestas, analizando indicadores, reuniendo evidencia, en fin. Socializando y reflexionando con la comunidad académica y con nuestros estudiantes. Entonces, el ejercicio de llenar la matriz evaluativa es un ejercicio para fines de metodológico, de didácticos, pero ciertamente que en la realidad los tiempos son distintos y el abordaje, la profundidad es absolutamente distinta, ¿sí? Hago esa aclaración porque los procesos de autoevaluación no son tan cortos ni tan superficiales, pero es bueno que lo tengamos a la vista y en la mente, porque en nuestro quehacer cotidiano, esos son los elementos que hay que ir incorporando. ¿Sí? De pronto uno tiene lejos de la vista y lejos de la conciencia algunas cosas que son exigidos y exigibles y que dependen de nuestro accionar cotidiano, como por ejemplo reunir evidencias mientras uno hace un montón de cosas. ¿Qué pasa, hijo? ¿Algo más? ¿Dudas, consultas, preocupaciones? Soledad, yo te quería hacer una... Dale, Beni, te recibimos un poco cortada, pero esperamos la señal. En tu PPT tú nos presentabas hasta perspectivas globales. Y yo te quería preguntar si es que estos están valorados, si por ejemplo la percepción situada es lo más básico, hasta la perspectiva global o no. O estos se pueden usar de manera indiferenciada, no lo sé. ¿Hay alguna evaluación más positiva, por ejemplo, de los pares evaluadores por uno u otro? No.
Lo que para efectos de criterio se requiere es que dos cosas que son exigidos, digamos, o exigibles a partir de los criterios. Una, que haya consulta de informantes clave. Eso, entre comillas, por obligación, ¿sí? Tiene que haber consulta, es decir, tiene que haber una recolección de información desde la percepción de los actores clave. Eso por requisito de titulación, por requisito de criterio de autoevaluación o de acreditación. Y por otra parte, una visión más cuanti, porque la acreditación pide resultados y por lo tanto necesariamente tiene que haber un análisis de indicadores y de resultados ya más a nivel cuanti. Entonces, teniendo la lógica cuanti, teniendo la lógica más quali desde la percepción, lo que se aspira es que haya un cruce de ambas visiones, la cualitativa y la cuantitativa, y se levante un juicio complementario, articulado entre las dos visiones. Eso es lo que se pide. No es que se valore más uno o lo otro, lo que se valora es que haya un cruce, ojalá en 360 grados, que involucre distintas visiones. Por eso hay varios modelos, porque uno puede mezclar modelos o puede aplicar uno solo porque está en un momento determinado que amerita que apliquemos ahora, este año, este modelo, y en 2 años más, este otro que es más, que tiene otras variables. Por ejemplo, lo comentábamos, no me acuerdo qué color era el grupo, estaban recién este año con una carrera nueva, pero la idea era aplicar una metodología X, porque esa metodología le permitía recoger lo aprendido en 8 o 7 años de carrera antigua, más también recoger qué es lo que sería pertinente auscultar en términos de el perfil de ingreso de los estudiantes, de modo que ahora que están recién empezando, puedan introducir algunos apoyos o nivelaciones académicas para hacer que estos estudiantes efectivamente logren a cumplir su perfil de ingreso. Entonces están justo en ese momento. Y como están justo en ese momento, es más pertinente una metodología ahora que otras. Lo que no quiere decir que en 3 años más haya que abordar otro modelo metodológico o de evaluación, una vez que ya ese plan de estudio ya llega a 3 o 4 años. ¿Sí? Entonces depende del momento. Para efectos de acreditación, repito, la idea es cruzar la lógica cualitativa y cuantitativa. Gracias, súper claro. Muchas gracias. ¿Algo más? Aprovechemos de intercambiar a lo mejor experiencias, preocupaciones, a veces obstáculos o al revés, facilitadores para que no miremos todo negativo, que permiten implementar varias acciones o son más factibles de implementar unas acciones por sobre otras también y que dan cuenta del contexto en el que ustedes se encuentran como institución. Ahí ustedes pueden recoger un importante insumo con la pauta de cotejo que aplicaron. Hay facilitadores institucionales, como hay otras cosas que requieren de más atención a nivel institucional para hacer esta metodología algo posible, algo viable de implementar. Es un elemento importante de las metodologías. ¿Sí? No podemos planificar una metodología si sabemos que no es viable, que no la vamos a poder aplicar. Entonces también Si yo te hacía la a lo mejor consulta, se pueden compartir esas visiones. nosotros nos adjudicamos, me imagino que tú sabes que nos adjudicamos 2 proyectos y dentro de esos proyectos, bueno, por eso mismo es que estamos realizando este diplomado, ¿cierto? Pero hay un par de asesorías que están pendientes aún y que tienen que ver con el levantamiento de instrumentos de evaluación de cumplimiento del perfil de egreso y de cumplimiento de la línea de formación integral, ¿ya? Entonces ahí hice el cruce con el tema de tus modelos, porque tenemos que evaluar esto y ahí me gatilló la consulta. Bueno, no son mis modelos, son Claro, los modelos propuestos. de los autores, sí. Siempre subrayo, hay que ser responsable en estas cosas. No son los únicos modelos, no hay una única forma. ¿Sí? Esta es una visión a lo mejor comprimida, simplificada de las distintas experiencias, de cómo se evalúan en otras instituciones los perfiles de egreso.
hay que partir declarando y estar conscientes de la complejidad de esto, por todas las variables que hemos conversado. No hay una única manera, no hay un único modelo, tiene que ver con las lógicas institucionales, tiene que ver con una serie de cosas, con las normativas, con los recursos, con la situación de la carrera en particular. Lo importante es que sea un modelo que les permita a ustedes tomar buenas decisiones para mejorar. Esa yo creo que es tal vez el norte, ¿no? El criterio último que les ayudaría a ustedes a elegir cuál es la mejor metodología. Si esa decisión para mejorar se toma también teniendo a la vista los criterios de acreditación, no solo van a mejorar, sino que además van a poder evidenciar en los procesos de acreditación cómo se han tomado estas decisiones y qué elementos han recogido para poder hacer esta evaluación de los perfiles, ya que están en estructural. Contarles que se ratifica en las nuevas propuestas de criterios y estándares a nivel institucional y a nivel de carreras obligatorias de acreditación, se ratifica lo crítico y lo estructural que es el perfil de egreso y el plan de estudio en los distintos criterios de acreditación, criterios y estándares ahora, de los nuevos que se van a ratificar y se van a aprobar. Entonces, la tendencia del sistema es a ratificar que estos procesos son necesarios y a ratificar lo estructural que es el perfil de egreso y el plan de estudio. Entonces, eso que no es nuevo, está con mucho más fuerza en lo que viene. Y si ustedes se van a acreditar institucionalmente, eso va a ser así. Y si el día de mañana empiezan a acreditar las carreras que en este minuto no son obligatorias, pero que en algún momento se va a abrir el espacio para que se acredite, el perfil de egreso sigue siendo en este minuto muy estructural. Basta con que esa parte no se cumpla muy bien en términos de criterio como para que ustedes no salgan bien evaluados, digamos. Entonces hay que cuidarlo mucho. Una pregunta, profesora, ¿Sí? aunque suene de perogrullo, pero tiene que ver con un tema de tipo administrativo y tiene que ver con la información que el estudiante debe poseer, que su perfil de egreso y su desempeño es evaluado, porque el estudiante conoce que es evaluado en las asignaturas del plan de estudio, y los mecanismos evaluativos que utilicemos y no están consignados en el plan de estudio, también los estudiantes debiesen estar informados cómo hacer para el que, aun como digo, es de perogrullo la pregunta, pero el estudiante no lo tiene, no sé si firmado o comprometido en un documento explícito que va a tener una evaluación de la progresión o al cierre de su trayectoria formativa, y que no va a tener incidencia para su calificación. Sí, usted dice esta evaluación del perfil que no tenga incidencia en su calificación. Sí, porque es más... ¿Delito? Claro. Claro, ¿no? A eso. Claro, claro. Sí, cuando se hace evaluación por hito, queda establecido en una reglamentación o queda establecido en, por ejemplo, que es una de las cosas que ustedes declaraban que la institución podría avanzar en ese sentido. A veces en las instituciones hay manuales de gestión curricular o manuales de revisión y evaluación del perfil de egreso. Y es en el fondo un marco normativo en donde nos ponemos de acuerdo qué cosas se hace al levantar un hito evaluativo y qué cosas no se hacen, para qué sirve y para qué no sirve, ¿ya? Es como cuando se aplica el CIMSE. Se aplica para ver cómo lo estamos haciendo, con todas las diferencias que uno pueda tener con el CIMSE, por cierto, nota de pie de página. Sirve para ver qué está pasando, pero no sirve para calificar a los estudiantes, ¿sí? Entonces, está muy bien dicho y no es tan de perogrullo porque a veces todos lo sabemos, pero no está en ninguna parte escrito. Entonces, eso tiene que ser oficial. Las reglas del juego tienen que estar oficialmente declaradas, porque si no, por experiencia también, lo que les puede ocurrir es que los estudiantes no quieran participar de ese hito evaluativo. Exacto, a eso vamos, sí. Sí, muy cierto. Y es necesario que ustedes recojan evidencia
digamos que sea ampliamente participativo el proceso. De otro modo, pueden recoger resultados muy parciales que no les ayudan a tomar buenas decisiones. Así que muy buena acotación. Ustedes me dicen si hay más dudas y si no, lo dejamos hasta acá. Como ustedes prefieran o necesiten. Son las 18:20. Sí. Para no abusar del tiempo de ustedes. Bueno, yo creo que ha sido una gran jornada hoy día, así que instalo a terminar el trabajo y juntarnos el próximo jueves para cerrar el módulo de soledad. Y creo que, por lo que he visto, lo que he escuchado, harto aprendizaje por todos lados. Ojalá sea útil, que les sirva, eso es lo Sí, importante. sin duda va a ser así. Así que, sin más, que tengan una linda tarde. Y acá desde el sur, con pura lluvia, allá en Puerto Montt, acá en Puerto Montt, pura lluvia, en Santiago, con más solcito que acá. Más o menos, más o menos. Más o menos. No, yo anduve en Santiago la semana pasada y el calor era insoportable. Bueno, No, para un hoy sureño. día amaneció helado. Bueno, un abrazo a cada una y cada uno de ustedes y que Chao, tengan nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos el jueves.